El tema de hoy es ayuno. Nunca habíamos tocado ese tema en una prédica. Pero Dios se toma el tiempo para cada cosa y cada palabra tiene su momento. Este es el momento de hablar del ayuno. Pero cuando uno habla de ayuno, lo primero que uno piensa es pasar hambre. Cuando se habla de ayuno, lo primero que uno piensa es comida. Y en su mayor parte tiene que ver con comida. Pero es que el ayuno que el Señor pide va más allá del simple alimento. Tiene que ver también con la parte espiritual. ¿Y para qué es el ayuno? Para despojarnos de aquellas cosas que se oponen a la presencia de Dios y que a través del ayuno podemos alcanzar más fácilmente. Pero tenemos que aprender a diferenciar qué es un ayuno, qué tipo de ayunos podemos hacer si hay algún padecimiento físico, qué limitaciones tenemos, pero también tenemos que aprender de algunas cosas que necesariamente no son alimentos. Hay algunas cosas que Dios pide, pero hay otras cosas que Dios no pide. Cuando nuestro Señor pide cualquier cosa que nosotros hagamos, es para ser glorificado Él. Cuando estábamos entonando la adoración, que dice, bueno, la alabanza con la que iniciamos, y decía, me haré más vil por causa de Jehová. Eso lo que está diciendo es que nosotros cada día tenemos que hacernos más pequeños y que, como hemos hablado en Corintios, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Por eso dice, me haré más vil por causa de Jehová. ¿Qué pasa? Que Dios hace algo para bendecirnos y el diablo usa eso mismo para destruir a las personas. Dios manda que oremos y resulta que el pueblo judío y parte del pueblo cristiano se ha acostumbrado a que si ora ya puede hacer cualquier cosa porque la oración va a borrar eso. Y pueden estar mal con su vecino, con su pareja, con su familia, pero dicen, ya lloré, ya yo hice lo mío. Y a veces nos volvemos legalistas. De la misma forma, leer la palabra, Dios manda a que leamos la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Pero algunas personas leen la Biblia y por el hecho de leer la Biblia no les importa cómo están sus sentimientos, y era lo que nuestro Señor Jesucristo le criticaba a los fariseos. Los fariseos leían la Biblia, oraban, pero hacían cosas malas. Cogían a la viuda y la oprimían, al huérfano lo oprimían, a la viuda le quitaban sus cosas, su herencia. Maltrataban al otro, al que era de menos posición económica que ellos. Entonces, lo mismo pasa con el ayuno. La finalidad del ayuno es que nosotros nos debilitemos físicamente y espiritualmente crezcamos. Pero puede pasar que alguien esté pasando hambre y no esté orando, no esté buscando a Dios y no esté dispuesto a menguar, a hacerse más vil por causa de Jehová, como dice la adoración, y resulta que coge como excusa y dice, no, ya yo ayuné, no importa qué esté pasando, no importa lo que yo haga después que yo salga de aquí, ya yo ayuné. Entonces la idea es que cada cosa que nosotros hagamos nos ayude para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué es ayuno? Fui a un diccionario y buscando del latín de dónde viene esa palabra, desayuno. Desayuno o ayuno viene de una palabra en latín que significa estar vacío. Ayuno no se refiere exclusivamente a comida. Nosotros decimos desayuno, rompemos el ayuno. En inglés breakfast, fast es desayuno, ayuno. Breakfast, romper el ayuno. Lo mismo acá. Desayuno es romper el ayuno. Pero en su origen, esa palabra no se refiere exclusivamente a comida. Dice estar vacíos, como cuando no hemos comido y el estómago está vacío. Pero es necesario que nosotros nos vaciemos de muchas cosas. Por ejemplo, cosas que no son comida, pero el celular, la televisión, vicios, la calle y cualquier cosa que puede ser un estorbo para nuestra relación con Dios, para nuestra búsqueda de Dios, y eso también es un ayuno. Que yo diga, Señor, cada vez que quiero leer la Biblia, me acuerdo de las redes sociales, entonces yo voy a hacer un voto
o podríamos llamarlo un ayuno, pero algunos le llaman voto porque lo está ofreciendo. Señor, yo quiero hacer un voto y voy a dejar de usar las redes sociales una semana, Señor. Te voy a ofrendar eso. Así como cuando estamos cantando y hacemos una ofrenda de olor fragante para el Señor, esa alabanza es una ofrenda para Dios. Cuando estamos orando, estamos haciendo una ofrenda para Dios. Nosotros podemos decir, Señor, yo sé que yo estoy orando, yo sé que yo leo la Biblia, pero yo la estoy leyendo y estoy pensando en las redes sociales. Estoy pensando, Señor, en la televisión. Estoy pensando en el partido de fútbol, Señor. Cada vez que voy a leer la Biblia me acuerdo de la televisión y me acuerdo de la novela. Yo voy a hacer un ayuno, pero de televisión. Porque de nada sirve que oremos una hora, leamos la Biblia una hora, pero nos importe más la Biblia, la novela primero. Entonces, todo lo que se convierte en un estorbo para el crecimiento, para la búsqueda de Dios, es necesario que nosotros lo rompamos. Y eso es un ayuno. Ahora, nos hemos acostumbrado a que ayunar es simplemente dejar de comer. Y nosotros como hombres le hemos puesto límites. No, si tú ayunas hasta el mediodía, eso está mal. Si tú ayunas hasta las 3, está mal. No. Hasta la otra vigilia tiene que ser hasta las 6, tiene que ser hasta las 12. Gille Ávila dio la clave. Vi una prédica de Gille Ávila y Gille Ávila dijo, yo no digo cuánto tiempo voy a hacer, yo digo, Señor, yo te presento, yo quisiera hacerla 3 días el ayuno, pero él dice, él murió pero quedan sus prédicas y él dice, hasta que el Espíritu Santo me diga. A veces estoy ayunando, me levanto desde temprano, dice él, comienzo a orar y desde las 4 de la mañana. Y a veces el Espíritu Santo al mediodía me dice, no, ya, suspende el ayuno. Pero a veces me dice a las 6. Pero a veces pasa un día, 2 días, 5 días, una semana y el Señor no me dice nada. Porque ella lleva y le ayunó 40 días. Entonces, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y no ponernos reglas nosotros y decir, Señor, te voy a ofrecer 3 días. Y el primer día luchando y el segundo día luchando y qué martirio. Pero cuando es dirigido por el Espíritu Santo, les aseguro, y los que lo han hecho de varios días sabrán que no se siente hambre. Y estamos hablando de ayunos cruzados. Y eso no quiere decir que es una obligación hacer los cruzados, sino que en la medida en que nosotros vayamos entrenando el cuerpo, nosotros podemos irlo haciendo cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros podemos hacer ayuno hasta el mediodía. Otro día me dispongo a hacerlo hasta las 6 de la tarde, pero otro día me dispongo a hacerlo hasta el día siguiente. Pero otro día me dispongo a hacerlo 2, 3, 4, 5 días. Y leyendo también sobre John MacArthur, él escribió una Biblia de estudio que es muy buena, se llama la Biblia de MacArthur. MacArthur dice que el ayuno nace del corazón que está en angustia. El ayuno nace de un corazón que tiene problemas. Y él, la vez que más hizo ayunos, que fueron 10 días, lo hizo porque un hijo de él le diagnosticaron un tumor cerebral. Y el tipo dice que lo primero que se le quitó fue el hambre y dijo, Señor, voy a ayunar. Y su hijo estudiaba en la universidad y le dijeron que ese tumor parecía ser muy grave. Nunca le dijeron a su hijo lo grave que era, pero le hacían pruebas y pruebas y él sin comer. Y muchos de nosotros decimos, si yo voy a ayunar 5 días tengo que meterme en una finca, meterme en un cuarto. No, él seguía trabajando, daba los servicios, daba las prédicas, iba a la oficina, hacía todo lo que normalmente se hace. Y el mismo Señor, en el día 9, el día 10, le mandó, dice él, que una mujer que él veía en la iglesia, pero que nunca le había dado nada, ese día llegó a su oficina de noche cuando estaba acabando el servicio y le llevó un bocadillo. Le dijo, pastor, ve, aquí tiene esto, ¿usted cómo hace esto? Y él entendió que era de parte de Dios, que le estaba diciendo que en ese momento se rompiera el ayuno. Y él le dijo, gracias Señor, porque tú me dijiste que hasta aquí llegar y es porque lo que yo te estoy pidiendo sé que me lo vas a dar. Al día siguiente le dijo el médico, vea, lo que sacamos era un tumor benigno, no va a tener ningún problema. Y el muchacho no tuvo ninguna secuela, fueron 10 días. Entonces, ¿qué nos muestra la Biblia? Que la mayor parte de los ayunos se hacen cuando hay angustia, cuando hay dolor. Cuando alguien le dice, usted tiene un hijo enfermo y eso es grave. Cuando le dicen, vea, usted tiene una enfermedad incurable. O cuando viene alguien y le dice, no, usted va a perder la casa. Algo que usted
le está causando mucha angustia, mucho temor, ese es el momento para hacer el ayuno. Ahora, puede ocurrir también que nosotros hagamos un ayuno de agradecimiento. Señor, gracias por el milagro que me acabas de hacer, por el favor, por la gracia que acabas de derramar en mí. O Señor, gracias, te voy a presentar este ayuno por algo que te estoy pidiendo y yo sé que tú me lo puedes dar y te voy a ofrecer este ayuno. Entonces, lo que les decía, nuestro Señor Jesucristo habla de la fuerza y del poder del ayuno. Pero el ayuno solo no debe ser algo religioso. Muchas personas, como le digo, tratan de tergiversar esto. Algunos dicen que no es necesario o que se puede hacer un ayuno sin necesidad de orar. Al ayuno también le llaman la oración sin palabras. Estaba escuchando de un pastor de Estados Unidos y él dice, yo me acostumbré a que ya yo no desayuno. Yo le ofrezco al Señor eso y vengo a hacer mi primera comida a las 2 o 3 de la tarde. Y todos los días yo le ofrecí eso. Él dice que al principio su cuerpo comenzó a presentar problemas. ¿Por qué? Porque como el que está acostumbrado a fumar y deja de fumar, le da algo que se llama síndrome de abstinencia. Comienza a ponerse frío, sudoroso, pálido, nervioso, todo eso. Y así pasa. Cuando nosotros nos acostumbramos a desayunar, dejar de desayunar es difícil. Y les digo porque en mi caso, mi comida principal es el desayuno. Yo como más en el desayuno que en el almuerzo. Yo como más en el desayuno que en la cena. Cada uno se va acostumbrando. Pero cuando nosotros sabemos que necesitamos romper vicios en nuestra vida, es necesario hacer ayuno. Pero ¿qué pasa con los fariseos? Que los fariseos hacían ayuno, pero todo el mundo tenía que enterarse que ayunaban. Nuestro Señor Jesucristo dice que cuando los demás se enteran, van a decir, este tipo sí es buena gente, este tipo sí es santo, este tipo sí ayuna. Entonces, Él dice, ya recibieron su recompensa. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el ayuno tiene una recompensa. Pero si la gente se entera, entonces ya ustedes ganaron su recompensa. Y es el favor de los hombres. Recuerden que hemos hablado siempre que Dios es justo. Y Dios espera que nosotros también seamos justos. ¿Qué quiere decir? Que tengamos justicia. Y Él dice la justicia de los hombres. Menciona la oración, menciona la limosna y menciona el ayuno. Cuando la gente se entera que estamos haciendo eso, llaman por celular, ¿qué estás haciendo? No, voy a orar. ¿Qué estás haciendo? Acabo de orar. 2 horas arrodillado. Ya hemos recibido nuestra recompensa, porque la gente va a decir, este tipo sí ora, este tipo es un santo. Cuando damos limosna, Él decía, no sean como los fariseos, que hacen tocar trompetas cuando van a dar limosnas. Recuerden que si ustedes revisan una prédica en YouTube, pueden revisar las prédicas, Casa de Oración Peñadorep. Hay una que tiene que ver con limosna, ofrenda, diezmo, son cosas diferentes. La ofrenda es una cosa, la limosna es otra diferente y el diezmo es otra diferente. Entonces, nuestro Señor dice, cuando dan limosnas, que es lo que hacemos fuera de aquí, entonces hacen tocar trompetas, ya recibieron su recompensa. Lo mismo pasa con el ayuno. Y vemos que las 3 están en el mismo capítulo 6 de Mateo. Y nuestro Señor de las 3 le dice a los fariseos, oran y todos tienen que enterarse. Dan limosna y todos tienen que enterarse. Y ayunan y todos tienen que enterarse. ¿Por qué? Porque cuando ellos ayunaban, ¿qué hacían? Ponían una cara de trasnocho. De pronto se pintaban ojeras. Y salen arrastrando los pies. ¿Qué estás haciendo? Estoy ayunando. Entonces, si la gente se entera, hemos perdido parte de la recompensa. Ahora, G.J. Ávila dijo algo interesante. Él dice, ¿cómo sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días? Porque en la Biblia, Dios necesitaba que nosotros supiéramos que Él estaba ayunando. ¿Por qué sabemos que David ayunó 7 días? Porque eso era importante que nosotros lo supiéramos. Y los ancianos sabían que Él estaba haciendo eso. No quiere decir que tenemos que escondernos de la gente. Quiere decirnos que tenemos que evitar decirle a las personas que puedan pensar que nosotros somos más justos por hacerlo. Por ejemplo, si usted va a ayunar en su casa, dice lo ideal es que su pastor sepa para que esté orando y que el Señor lo esté fortaleciendo mientras está orando. Pero no salir a decirle a todo el mundo, porque ahí sí usted va a perder esa recompensa. Pero si unos hermanos se van a reunir, es importante que los pastores, que los hermanos que están ahí, que forman parte
de su núcleo de oración lo sepan, para apoyarlos en oración. Lo que no debemos es estar diciendo en la radio, en la televisión, mañana ayuno, ya saben, no me molesten. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces el ayuno se toma como algo religioso. Soy bueno porque ayuno, porque oro, porque leo la Biblia. Ya yo no necesito a Jesucristo porque ya yo me estoy ganando el favor de Dios. Y dice la oración, me haré más vil por causa de Jehová. Cualquier cosa que nosotros hagamos no tiene importancia. Las cosas que tenemos es por misericordia y por la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo he trabajado más que todos los demás, pero no soy yo sino la gracia de Dios conmigo. Él reconoce que Dios nos da la fuerza. Por eso, si nosotros nos dedicamos más a trabajar que a Dios, le estamos robando la gloria a Dios. Porque Él dice que Él es el primero. Si nosotros tenemos una pareja y le dedicamos más tiempo a la pareja que a Dios, si adoramos más, bueno, si adoramos, porque la adoración solo es para Dios. Si una persona piensa más en su pareja y si la pone en un plano, dice, no, Señor, yo no te entregaría a mi hijo, yo como Abraham, no, Señor, todo lo que esté por encima de Dios se vuelve idolatría. Y la forma de romper eso es oración y ayuno. Entonces, nuestro Señor dice en Mateo 6, 16, 17 y 18. Dice la oración y el ayuno. Jesús y la oración. Cuando habla de las tres cosas, oración, dice primero en el versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También después dice de la limosna, y por último vamos a la oración al versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea que aquí estamos viendo que aunque no es la finalidad, el ayuno tiene una recompensa. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros de todo esto? Algunos le llaman la oración sin palabras y nosotros podemos comenzar a hacer el ejercicio. Eso es saludable. Está demostrado que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos hoy en día son por el exceso de alimentos. El ácido úrico, comemos muchas carnes rojas, muchas hormonas, mucho acné, estamos comiendo mucho pollo con hormonas, toda una cantidad de cosas, obesidad, la comida chatarra, todas esas cosas. Usted puede decir, Señor, yo este fin de semana te voy a ofrecer las comidas rápidas. No las voy a comer durante un fin de semana, durante una semana, durante cierto tiempo. Porque a veces podemos pasar todo un día sin comer y decir, Señor, estoy ayunando. Y salimos y comenzamos a comer hamburguesas y chicharrones y todo eso. Una vez en el hospital atendí a una señora. Llevaba como una semana ayunando. Desde el lunes y el domingo rompió el ayuno y lo rompió fue con sancocho de Galápagos. Terminó en el hospital, enferma, con diarrea, con vómito. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos esforzamos mucho y siempre hay que tener una precaución. Después de la victoria, tenemos tendencia a que el ego suba. Después que ayunamos 4 o 5 días, nos creemos los más santos y ahí es cuando el enemigo nos puede tentar. Las caídas de David no fueron cuando lo perseguían, porque cuando lo perseguían hacía salmos y todo. Era cuando tenía victorias. Ahí era donde él se sentía. Ahí fue cuando él fue tentado por Satanás para hacer un censo nacional. Y fue cuando causó la destrucción de muchos en Israel.
porque Dios mató mucha gente por eso. ¿Por qué? Porque la gente también estaba orgullosa, porque se sentían un pueblo poderoso. Eso fue orgullo. Entonces muchas veces después de terminar un ayuno tenemos que tener precaución, porque eso mismo puede ser usado por el enemigo para subir nuestro ego. Y recuerden, el primer problema que hubo, la primera rebelión, fue porque el diablo se llenó de ego pensando que podía ser igual a Dios. Entonces tenemos que entender que la Biblia habla que hay muchos tipos de ayunos. Puedo dejar de desayunar, puedo dejar de desayunar y almorzar y comer solamente la cena de la tarde durante un día, durante varios días. Podemos hacer como hizo Daniel. Daniel no dejó de comer completamente, sino que Daniel hacía algo. Dejaba de comer comidas exquisitas, dice legumbres, vegetales, agua. Eso fue lo que él recibió durante 21 días y se llama ayunos también. David ayunó 7 días, pensando que Dios le iba a dar algo positivo y Dios no se lo dio. Pero bíblicamente tenemos 3 tipos de ayunos. El primer ayuno, que llamamos normal, no se come alimento sólido ni alimento líquido, pero no se deja de tomar agua. Nuestro Señor Jesucristo, podemos ver en Mateo 4:2, que Él dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Qué quiere decir que tuvo hambre? Que no tuvo sed. O sea, que Él tomaba agua. Aquí tenemos bastante para hablar solamente de esto. ¿Por qué? Porque si siendo el Hijo de Dios y siendo Dios ayunó, pues con más razón nosotros. Porque si Él, ahora nosotros diríamos, pero si Él es Dios, ¿por qué tuvo que ayunar? ¿Acaso su carne se le levantaba? Porque Él, 100% Dios, pero 100% hombre. Y Él tuvo que estar en la misma posición que nosotros. Porque si Él hubiera hecho un ayuno, siendo Dios, no hubiera tenido ninguna victoria. Si Él le hubiera dicho al diablo: diablo, ya ayuné 40 días, y el diablo hubiera dicho: pero si es que tú eres Dios, tú no necesitas nada de esto, a ti no te dio hambre. Pero Él sí sintió hambre, porque es que Él lo hizo en su humanidad, para poder decirnos a nosotros: ayunen, porque yo también lo hice, y se puede. Pero esto lo que nos muestra es que Él tomó agua, porque si Él no hubiera tomado agua durante 40 días, ya eso hubiera sido un milagro. Y si hubiese sido un milagro, hubiéramos dicho que ya había como trampa, porque no iba a resistir la tentación del diablo, porque el Espíritu Santo lo estaría ayudando. Obviamente toda persona que hace ayuno tiene que recibir la ayuda del Espíritu Santo, pero Él recibió lo mismo que cualquier persona podría recibir si está en oración y buscando al Espíritu Santo. Entonces, de aquí vemos algo interesante. El diablo aprovechó que Él después de 40 días estaba débil para tentarlo. Y a nosotros va a querer tentarnos. Y Él, ¿qué hizo esos 40 días? Se dedicó a la oración y a la meditación de la palabra de Dios. ¿Cómo lo tentó el diablo para que comiera? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Entonces, esa tentación que el diablo le estaba poniendo a nuestro Señor Jesucristo es la misma que nos pone a cada pastor, es la misma que le pone a cada ministro, es la misma que le pone a cada cristiano. ¿Qué le va a decir? Tú tienes recursos, ¿por qué tienes que pasar hambre? ¿Por qué no usas eso para ti? Tú tienes dones, ¿por qué no los usas para conseguir dinero, una mejor posición? ¿Por qué no haces como Simón? Recuerden que simonía llaman al que es como Simón, que quiere vender sus dones y conseguir dinero por eso. Entonces, ¿qué nos está mostrando la Biblia aquí? Que el diablo quería que Jesucristo, nuestro Señor, usara su condición de Dios y que hiciera trampa. Y mucha gente en el Evangelio cae en esa trampa. Usar sus recursos, su posición. Yo soy el que mando, usted tiene que obedecerme, haga esto. Usar la posición. Entonces, ¿qué quería él? Que Jesucristo y que mucha gente, cuando lo tienta, usen todas esas cosas para su propia gloria, para sus propios intereses y para agradar al pueblo más que agradar a Dios. Con eso es que nos quiere tentar el enemigo. Entonces, naturalmente, o sea, una persona normal no puede demorar 40 días sin tomar agua.
No es recomendable que lo hagan tampoco 40 días pasando hambre, pero ella Ávila lo hizo. Entonces, tenemos que entender que si no se toma agua, cualquier persona, se va a morir. Así que nosotros tenemos que ser conscientes también de físicamente qué podemos hacer. Ahora, nuestro Señor, 100% Dios, 100% hombre. ¿Para qué nuestro Señor pasó esa tentación? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como él pasó por esas pruebas, cuando nosotros estemos en pruebas, él nos va a socorrer, porque él pasó por eso y él sabe lo que es eso. Pero nosotros también sabemos que es posible porque él lo hizo, y él lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Él, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para llegar a ser sumo sacerdote. El pueblo de Israel sigue buscando sacerdotes que cada año se mueren porque son viejos, y viene otro, y viene otro. Pero aquí dice que tenemos un sumo sacerdote que es eterno y que está en el cielo, y que él intercede por nosotros. Esa muerte de Jesucristo, lo decíamos la vez pasada, hace expiación. Expiación quiere decir que la ira de Dios que venía sobre nosotros ahora cae sobre él o cayó sobre él. Entonces, Romanos 1:18, recordamos, lo dijimos la vez pasada, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esa ira que venía sobre nosotros cayó sobre él. Entonces él es el sumo sacerdote, pero para él cumplir esa misión, ¿qué tenía que hacer? Tenía que prepararse. Por eso cuando nosotros queremos enfrentar una prueba, tenemos que hacerlo con ayuno y oración. Los creyentes, o sea, nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza, porque él se compadece de nosotros cuando somos tentados, porque él nos ayuda, porque él como humano sufrió las mismas pruebas que nosotros. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estemos en pruebas, estamos tentados, pidámosle a Dios en el nombre de Jesús que nos ayude, porque ya él padeció y eso es lo que él quiere. En ese ayuno de 40 días y 40 noches, él se preparaba, pero para esa obra. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28, dice que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Pero aquí sí, fue sin agua y sin comida. Esto solamente, 34, 28. Bueno, ahí está. Así, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Aquí Moisés fue sustentado solamente por el Espíritu Santo de Dios. Ahí sí no hay forma de que un ser humano pueda aguantar eso. Bíblicamente, o sea, que lo diga la Biblia, el ayuno sin agua solamente se puede hacer máximo 3 días. Lo dice la Biblia, 3 días máximo. Sin comida, mucho tiempo. Sin agua, solamente 3 días, y lo vamos a ver. También vemos que en Primera de Reyes 19:8, Elías también ayunó durante 40 días. Entonces, nosotros vemos cómo hombres de Dios preparados para grandes obras. ¿Qué recibió Moisés? Las tablas de la ley. Nuestro Señor, ¿qué hizo? Venir a destruir las obras de maldad y el pecado. Elías, ¿qué hizo? Prepararse
prepararse para cumplir la obra del Señor también, porque estaba en la peor época, cuando estaba esta mujer Jezabel. Ahora, hay un ayuno que se llama absoluto, ni comida ni agua. Vamos al libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué podemos ver nosotros aquí? Que ella dijo, no solamente en esto, sino que ella dijo, reúne a todos los judíos y tienen que ayunar 3 días, noche y día, ni coman ni tomen nada. Y también lo voy a hacer yo y mis doncellas. O sea que los judíos, las doncellas y ella no comieron comida ni tomaron agua durante 3 días. Esto es lo máximo que vemos, que alguien, aparte de Moisés, demore más tiempo, 3 días. Eso es lo que se llama ayuno absoluto. Y vamos a ver otro ayuno que está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 9. Cuando el apóstol Pablo va para Damasco a perseguir a los cristianos y seguirlos matando, nuestro Señor Jesucristo viene y se le aparece y él ve una luz que lo deja ciego. Lo toman y lo llevan, y ese sitio donde él está, donde Ananías, demora 3 días sin comer y sin beber. Son los 2 ejemplos que vemos en la Biblia de lo que más demoraron sin comer ni beber. Dice 3 días estuvo el apóstol Pablo. Aquí también vemos algo interesante. Pablo nos muestra qué es lo que tiene que hacer todo cristiano una vez que conoce a Jesucristo. ¿Qué hizo él? Primero se metió en ayuno y oración. O sea que en esos 3 días no era que él estaba encerrado, durmiendo, escuchando la radio. Era orando y meditando en la palabra del Señor. Y a los 3 días pasó algo interesante. Versículo 11. Nos muestra la Biblia que de Pablo se cayeron unas escamas como escamas de sus ojos. Bueno, entonces otro versículo, pero está en la misma parte, o creo que es el capítulo 11. Sí, pero aquí nos muestra es que el apóstol Pablo, después de 3 días de oración, caen escamas de sus ojos y Pablo recupera la vista, y en ese mismo momento el Espíritu Santo lo bautiza. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, que nosotros tenemos que promover y buscar el bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos cristianos se quedan en que aceptaron a Jesucristo. Y cuando aceptan a Jesucristo, nuevas criaturas son. Pero se quedan toda la vida en esa situación. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que buscar? El bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, toda la revelación que tenía, todos los dones, todas las cosas, era el 18. Dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. No es que haya sido bautizado en agua, fue bautizado en fuego. Y de ahí en adelante podemos ver la vida del apóstol Pablo. No retrocedió. Por eso nosotros no podemos conformarnos con aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso quiere decir que ya nuestro nombre fue borrado del libro de la muerte y ha sido escrito en el libro de la vida. Pero nos vamos a quedar sin degustar el poder de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder, amor y dominio propio. Si alguien está luchando porque no puede con el vicio, no puede con los malos hábitos, es porque no ha sido bautizado en fuego. Pero en el momento en que eso ocurra, va a tener dominio propio. Entonces, pero el Señor dice algo interesante y lo estábamos viendo ahora en el 11. Dice, Él ora. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, vayan y busquen a ese hombre, porque Él ora. Él ora. Dios sabe cuando nosotros oramos y cuando no oramos. La gente puede creer que nosotros tenemos una vida de oración y somos santos y todo, pero a Dios no podemos engañarlo. Y Dios dijo, tráeme a ese hombre, ve y búscalo, porque Él ora. Entonces Dios sabe que estamos orando y sabe qué tipo de oración estamos haciendo. Hay una oración que la Biblia llama oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, pero hay una oración que es ineficaz, que no sirve. ¿Cuál es la que no sirve? Cuando no lo hacemos para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria. Entonces, Pablo comenzó haciendo lo que todo cristiano debe hacer, orando,
y ayunando, orando, ayunando y meditando en la palabra. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos más todavía, leer más, estudiar más. Y el versículo 19 dice, habiendo tomado alimento recobró fuerzas. O sea que él físicamente, 3 días sin comer, 3 días sin comer, 3 días sin beber, quedó completamente débil. Y solamente cuando él comió de nuevo fue que recobró fuerzas. O sea que una persona que demore 3 días sin agua se va a deshidratar bastante. Por eso es que este tipo de ayuno no es recomendable, a no ser que sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, entonces, ¿quiénes hicieron también este tipo de ayuno? Moisés. Elías, yo no encontré que hubiera tomado agua, pero en muchas partes que leí no lo mencionan como un ayuno total. Pero en la Biblia no dice que él hubiera tomado agua, dice que no comió, pero yo no encontré que hubiera tomado agua en ninguna parte que revisé. Pero también fueron 40 días. Y hablamos de otro tipo de ayuno, que es el ayuno parcial. Ese fue el que hizo Daniel. No es una abstención completa, o sea, no dejamos de comer, simplemente eliminamos algunas cosas de la dieta. Por ejemplo, Señor, no voy a comer carne durante un tiempo y me voy a dedicar más a la oración. Señor, no voy a comer tantos azúcares. Él dice que solamente se dedicó a comer cosas suaves. Dijo, no comí sino manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran 3 semanas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el ayuno era una práctica habitual en su vida. Y Él enseñó que se debía hacer como parte de la vida del creyente. Por eso dice en Mateo 6:16, cuando ayunéis, se le está contando con que nosotros vamos a estar ayunando. Si de pronto ustedes, alguno es nuevo en el Evangelio o no le han compartido qué es el ayuno, le diré que médicamente el ayuno sirve para desintoxicarnos. Generalmente el día más difícil es el primero. Piensa uno en comida, está con hambre, el estómago está llamando y molestando y diciendo. Pero cuando ya pasa ese día, ya el segundo día ya uno ni se acuerda. El tercer día no salen ni gases, ya está uno es limpio, vacío. Así que va eliminando uno toxinas, eso sí, tomando mucha agua. Entonces, eso es necesario. Ahora, Mateo 9:15, nuestro Señor nos estaba mostrando que con ese ayuno que Él hacía, también se estaba preparando. En Mateo 9:15 dice, los fariseos llegan donde nuestro Señor Jesucristo y le dicen, ven acá, los discípulos de Juan ayunan, los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan. ¿Qué les dice Él? Los que están de bodas no tienen que ayunar. ¿Qué quiere decir estar de bodas? Que como Jesucristo nuestro Señor estaba con ellos, ¿para qué iban a ayunar? Simplemente llenarse de la palabra. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nosotros estamos viviendo en estos tiempos, esos días que Él llamó, el esposo les será quitado. ¿Cuándo comenzaron esos tiempos? En el momento en que Él ascendió al cielo. En ese momento comenzó lo que llamamos el esposo les será quitado. O sea que nosotros tenemos que ayunar para poder resistir la prueba. Tenemos que ayunar. Entonces, ¿y esto cuándo va a acabarse ese ayuno entonces? Cuando Él regrese. Cuando Él venga de nuevo, entonces vamos a dejar de estar ayunando. Ahora, Jesús entre los discípulos, ellos no tenían que ayunar, pero nosotros ahora sí tenemos que ayunar. Entonces, el ayuno en esta época, ¿para qué lo hacemos? Como señal de que anhelamos que nuestro Señor Jesucristo regrese, como preparación para su venida, como lamento por su ausencia y como una indicación de tristeza por el pecado que hay en el mundo en este momento. Cuando Él se fue, enseguida la iglesia comenzó a ayunar. Podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, apártame, el Espíritu Santo dice, apártame a Bernabé y a Saulo, porque ellos están ayunando.
ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Cómo se estaban preparando ellos? Ayunando. O sea que cada vez que nosotros vamos a comenzar una obra para el Señor, tenemos que hacerlo en oración y ayuno. Y ahorita les voy a explicar algo que solamente a las 4:30 o 5 de la mañana vine a entender. Antes no sabía eso. Los judíos también tenían que ayunar. ¿Por qué tenían que ayunar? Porque Dios les había dicho que había un día al año que ellos tenían que ayunar. Ellos ayunaban 2 veces, incluso ellos siguen ayunando todos los lunes y todos los jueves. Pero el Señor dijo que había un día donde todo el país tenía que ayunar, se llama el día de la expiación. Pero nosotros los que somos cristianos sabemos que la expiación ya nuestro Señor Jesucristo fue el que la hizo. Nosotros ayunamos en agradecimiento. Ellos se preparaban muchas veces para la guerra. En Josué 20:26, cuando Israel pelearon entre ellos mismos contra el pueblo de Benjamín, se prepararon en ayuno. Entonces, cuando estaban enfermos, por ejemplo, cuando David tuvo ese niñito, producto de esa infidelidad que tuvo con Betsabé, el Señor le dijo, ese niño se va a morir. Y David comenzó a ayunar durante 7 días. Fueron 7 días tirados en el piso, orando y ayunando para que Dios perdonara a ese niño. Pero cuando tenemos que entender que Dios perdona, pero que tenemos que asumir las consecuencias. Y aún ese niño Dios se lo llevó. Y en el momento en que el niño muere, David dejó de ayunar. Y le dijeron, pero qué raro, cuando estaba vivo tú no comías ni nada y ahora volviste a comer. Es que yo estaba ayunando para ver si el Señor lo perdonaba. Se lo llevó, pues ya para qué voy a seguir ayunando. Cuando había peligro, segunda de Crónicas 20:3, también había un rey llamado Josafat y lo estaban amenazando los edomitas, también ayunó. Cuando va a haber revelación del Señor como Daniel, cuando el Señor le hace la revelación, también estaba en ayuno. Pablo, vemos que pasaba ayunando, segunda de Corintios 6:5. Pablo dice que paso ayunando y cuando yo estaba en ayuno también hacía eso. Pero realmente está demostrado que el mayor ayuno y la mayor fuerza del ayuno está cuando estamos en problemas, cuando estamos en angustia, cuando nos están persiguiendo. Pero ahora vamos a hablar de algo interesante. Mateo 17. En Mateo 17 vine a entender algo. Nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos que los recibieron a echar fuera demonios en su nombre. Mateo 17 del 14 al 21. Y resulta, lleva por título Jesús sana a un muchacho lunático. Y aquí vamos a aprender algo interesante. 17:14. Esto es la finalidad del ayuno. Para esto es que Dios manda el ayuno. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Lunático le llaman al que está loco, está en la luna, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en un lugar en el fuego y muchas veces en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Por qué no pudieron echar al demonio? Por vuestra poca fe. Bueno, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Parece que fuera algo que no tiene que ver con la fe.
Y resulta que es todo lo contrario. Esto es lo que está reafirmando que el ayuno lo que va a hacer es aumentar nuestra fe. Por eso cuando dice aquí, esto sales con oración y ayuno, ellos no pudieron echar ese demonio porque ellos no ayunaban. ¿Por qué no ayunaban? Porque Él estaba con ellos. Los mismos fariseos dicen, porque ellos no ayunan, porque están conmigo. Pero al no estar ayunando, la fe de ellos estaba débil. Nuestro Señor dice, si tuvieran fe, este género sale con oración y ayuno. Entonces, el ayuno, ¿qué es? Algo que va a debilitar nuestro cuerpo físico, pero va a fortalecer nuestro cuerpo espiritual. ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar más fe. Y cuando oremos, esa oración va a tener más poder porque va a tener más fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es la finalidad del ayuno? Aumentar nuestra fe. Los mismos discípulos cuando andaban con Él no ayunaban y le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Nosotros queremos fe, oremos y ayunemos. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra. Esa palabra acompañada de oración y de ayuno es la que va a aumentar nuestra fe. Entonces, todavía falta algo más, casi para concluir. Nosotros vemos que el pueblo por penitencia también ayunaba. En el libro de Nehemías, capítulo 9, Esdras le leyó al pueblo la ley, lo que en ese tiempo era para ellos la Biblia. Y ellos se arrepintieron tanto de su pecado que comenzaron a ayunar. Entonces, nosotros podemos ver cómo la Biblia nos permite arrepentirnos de todo ese pecado. Ayuno nos va a hacer crecer espiritualmente, va a mejorar nuestra oración, va a mejorar nuestra fe y nos va a ayudar a liberar endemoniados. De pronto alguien está en liberación, de pronto alguien lo está usando, de pronto nosotros vemos brujos satanistas y decimos están más fuertes que nosotros. ¿Por qué? Porque nos está faltando ayuno, nos está faltando oración. Isaías 58 del 3 al 11 nos va a dar una clave importante aquí. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Esto es lo que Dios está mandando. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí el que está hablando directamente es Dios a través de Isaías. Isaías está escribiendo el libro, pero Dios le está hablando al pueblo. Ustedes dicen que ayunan y yo no les hago caso. Ustedes dicen que humillan el alma y yo no me doy por entendido. Porque el día que están ayunando, lo hacen por su propio gusto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ayunemos, lo hagamos para gusto de Dios y no de nosotros. Oprimís al trabajador, para contiendas y debates ayunáis. O sea que estaban ayunando y terminaban era discutiendo. Comenzaban a hablar de la Biblia y terminaban peleando. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma. Eso es lo que está diciendo. Que de día aflija su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Aquí vienen las 4 cosas que Dios pide del ayuno. Desatar las ligaduras de impiedad. Impío es el malo. Todo aquel que está actuando con maldad, deje de hacer lo malo. Soltar las cargas de opresión. De pronto un jefe que está esclavizando a su empleado. Dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dios lo que espera en un ayuno es que nos metamos tanto en oración que cualquier cosa que está teniéndonos subyugados se rompa. Eso es lo que Dios está pidiendo del ayuno verdadero. Dios dice que si nosotros hacemos ese ayuno, ¿qué va a venir? Nacerá tu luz como el alba. El versículo que sigue. Tu salvación se dejará ver. Él está diciendo, parte tu pan con el hambriento. Bueno,
nacerá tu luz como el alba. Cuando comencemos a hacer ese verdadero ayuno, nacerá tu luz como el alba, como la luz del sol. Tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando nosotros hagamos ese ayuno como Dios está pidiendo, esa es la bendición que viene para nuestras vidas. Entonces, ¿para qué ayunamos? Para honrar a Dios. Básicamente para eso. Si nosotros ayunamos para sentirnos más santos, entonces ese ayuno no es agradable delante de Dios. Dios lo que está pidiendo es que cualquier cosa, televisión, celular o cualquier cosa que esté en nuestro corazón, si de pronto alguien siente que el deporte es más importante que Dios, Señor, yo te voy a ofrecer durante un tiempo ese tiempo que yo dedicaba para practicar ese deporte, durante un tiempo te lo voy a dedicar a ti, Señor. Eso nos va a ayudar a dos cosas. Primero, a darnos cuenta que estamos teniendo idolatría, hacia qué cosas. Y segundo, nos va a ayudar a romper eso. Esa es la finalidad del ayuno.